A continuación, un saludo del doctor Domingo Ayala Espitia, aspirante al Senado de la República por el Pacto Histórico y actual fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Compañeras, compañeros todos, delegados a esta 43ª Asamblea General de Delegados. Yo también soy delegado de esta Asamblea General, siempre luchando con ustedes, no desde ahora, sino desde siempre. Aquí nos hemos forjado como dirigentes al calor de la lucha. Uno dice la Universidad de la Vida. A los directivos centrales de nuestra gloriosa Ademacor, un cordial saludo. A nuestro presidente de FECODE, compañero William Velandia, también un saludo, y al saludo también al presidente de la CUT Nacional. Está con nosotros el compañero Libardo Ballestero, miembro de la Dirección Nacional de la CUT. Bueno, compañeras y compañeros, ustedes saben que estamos en una contienda electoral que para nosotros, y lo hemos dicho, es la pedagogía que estamos utilizando de una campaña político-electoral, porque aquí nosotros queremos construir país. La coyuntura muy importante, pero importante los mensajes que estamos dando para construir el país del tamaño de nuestros sueños. Por eso siempre hemos dicho, y en términos muy concretos, lo que aspiro, además como parte del Senado, que de seguro vamos a llegar, tenemos unos grandes compromisos del Pacto Histórico. El programa del Pacto Histórico, que es aquel que hemos construido a través de la historia, a través de la lucha. El estallido social fue importante para construir los grandes postulados del Pacto Histórico. Ese pliego de más de 103 puntos, luego los puntos de emergencia del Comité Nacional de Paro y de las centrales, son, si se quiere, la fuente de nuestro proceso en el programa de gobierno que aspiramos a concretar con Petro a la cabeza y que de seguro vamos a empezar a cambiar la historia a partir del día 13 del mes de marzo. Vamos por educación pública de calidad y gratuita desde el preescolar hasta la universidad. Ese es mi tema central en este debate, porque conocemos y porque estamos curtidos y tenemos los conocimientos para desarrollar esa nueva ley estatutaria que desarrolle el derecho a la educación gratuita, obligatoria, y que le genere la garantía a todos los jóvenes y a aquellos que terminan bachillerato para que ningún joven quede por fuera de la educación superior. Vamos por la salud como derecho fundamental. Necesitamos devolver a los hospitales públicos los médicos nombrados por el Estado, las enfermeras, la farmacia, los laboratorios, en fin, esta situación de la crisis que estamos sufriendo hoy, producto de la pandemia, pero ya venía la crisis. Se eliminará la Ley 100 del 93, las EPS, incluso en el caso nuestro, la intermediación financiera, porque ese es el negocio del gran capital. En la medida en que no prestan servicios, se enriquecen. Y yo creo que hoy tenemos la oportunidad de impulsar una ley que desarrolle el derecho a la salud en condiciones dignas. Yo siempre lo he dicho, una vez conquistemos esto no tenemos ninguna razón para estar exceptuados. Vamos a ir con el pueblo colombiano a generar la garantía de una salud digna para todas y todos. Vamos por una renta básica para la población y pensión para los adultos mayores. Esto tiene que ser una reivindicación que hemos venido luchando en medio de la pandemia, la crisis, incluso la desprotección de los pequeños y medianos productores. Hoy el Estado los ha abandonado, la pobreza no se ha superado.
Hoy hay más de 8 millones por debajo de la línea de pobreza, o sea, en la miseria, más de 30 millones de compatriotas en la situación de desesperanza, en la pobreza. Más del 60% del desempleo, una cuarta parte de la población no consume las 3 comidas. Es la radiografía del país. Y entonces necesitamos resolver esta situación que hoy tenemos y vamos a impulsar desde el Senado la renta básica de un salario mínimo para más de 30 millones de compatriotas. Aquí incluso se produce un recurso por parte del Estado, alrededor de 17 billones de pesos, y se lo entregaron a los bancos para que reactivaran la economía. El país sigue en la crisis y que cada vez más se profundiza. Vamos por lo que hemos dicho para los adultos mayores, no el caso de los 80.000 pesos de Familias en Acción, sino en condiciones de dignidad que esté en términos de salario mínimo y no lo que hoy está. Vamos a impulsar políticas públicas que erradiquen la pobreza y la desigualdad. Para ello impulsaremos algo muy importante, el Estatuto del Trabajo como derecho. Vamos a hacer esa gran ilusión de muchos que de alguna manera ayudamos a construir la Constitución de 1991 y que no se ha desarrollado. Claro, al gran capital no le interesa una ley que reivindique salarios y prestaciones y no los contratos de basura que hoy se tienen bajo el marco del 1174. Necesitamos entonces un país que reivindique el trabajo, que es el que produce riqueza y en condiciones dignas. Vamos a impulsar la reforma agraria integral que este gobierno no ha impulsado y que está en los acuerdos con la FARC, para que el campo florezca, para que nosotros con la naturaleza, el medio ambiente, con energías limpias, pero sobre todo el desarrollo del campo para convertir a Colombia en una gran potencia agroindustrial que le genere trabajo y posibilidades a la población y sobre todo devolver la paz al campo, que es nuestra gran ilusión. Vamos a trabajar, compañeras y compañeros, en este marco de lo que significa un modelo de desarrollo alternativo que se logra con leyes. Con las leyes están allí en la propuesta del pacto histórico. Por eso es que necesitamos tener mayoría en el Congreso. Más de 55 senadores, más de 86 representantes a la Cámara. Por eso es importante, y Petro lo ha dicho, quien vote por él, vote por la lista del pacto histórico Senado y Cámara, para tener la mayoría, para que no ocurra lo que está ocurriendo en el Perú, que ganó un maestro de escuela pero no tiene el Congreso a su favor y están a punto de tumbarlo. Y aquí las ganas no sobran de la derecha. Nosotros incluso podríamos decir, si Petro hubiese ganado la presidencia con ese Congreso de jaurías, de corruptos, de mafiosos, ya lo hubiesen tumbado. Por eso es que no basta decir voy a votar por Petro, hay que votar por la lista al Senado, por la lista a la Cámara. En el caso de Córdoba hay una lista a la Cámara que encabeza la compañera Jessica Cabeza. Igual la lista al Senado, que es una lista del país, incluso a nivel internacional. A mí me preguntan cómo votan, cómo se vota con Domingo Ayala, marcando solo pacto histórico, el logotipo del pacto histórico. ¿Cómo se vota para la Cámara? Marcando el logotipo del pacto histórico. ¿Cómo se vota por Petro? Hay que pedir la consulta. Recuerda que hay 3 consultas. Y hay que pedir la consulta y votar por Petro, que es el que estamos, en mi caso, lo estamos respaldando. Algo muy importante es cómo desarrollamos elementos de paz, democracia, justicia social, sin exclusiones ni discriminaciones. Vamos a trabajar ese modelo alternativo sobre la base de las leyes que tenemos que concretar en el Congreso. Por eso el Congreso mayoritario que estamos planteando. Ustedes que nos han visto luchar toda la vida, no es una situación de ahora, sino siempre uno dice cuál es su mayor garantía,
¿Cuál es la garantía que ofrece Domingo Ayala llegando al Senado de la República? La garantía que siempre hemos demostrado en la lucha, a pesar de las adversidades, de asesinatos, de amenazas. Este ha sido un gremio golpeado por la violencia, más de 115 docentes asesinados. Una situación difícil, pero yo creo que aquí la mejor, y hemos dicho, el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compatriotas asesinados, al compañero Manuel Riz y a muchos, es llegar al poder para enrumbar los cambios por los cuales ellos estaban convencidos y no dudaron en luchar a pesar del riesgo de la vida. Por eso es importante, compañeras y compañeros, llegó la hora. El 13 de marzo, compañeras y compañeros, vamos a cambiar la historia con el apoyo de ustedes, con su familia, con los vecinos, con la comunidad educativa, con los sectores sociales, campesinos, indígenas, todos los sectores sociales y populares. Vamos a cambiar la historia. Esta historia empieza desde el 13 de marzo, cuando tengamos más de 55 senadores alternativos, más de 86 representantes a la Cámara y ganar la consulta interna con Petro para enrumbar esa mayoría a la primera vuelta en mayo. Vamos a ganar en primera vuelta la presidencia de la República. De eso estoy convencido, compañeras y compañeros. Y les digo a ustedes, a cada uno de ustedes, vamos a ejercer los grandes procesos de unidad. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Muchas gracias.